103.9 Radio Altagracia, con grandes amigos. Se los había adelantado yo en el arranque del programa. En el día de la fecha íbamos a tener una visita especial. Para mí es sumamente especial esta visita porque tengo el honor y el orgullo de presentar a dos amigos que son excombatientes. Arranca el mes de abril. El día de mañana, 1 de abril, ellos están preparando la vigilia, pero los presentamos antes que nada a mis amigos personales y a quienes quiero muchísimo, Daniel Mondino y José Oliva. ¿Están correctos los nombres? Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Bienvenidos, chicos, al estudio, al nuevo estudio de la 103. Hay que decir que todos los años vienen ustedes y nos acompañan y nos cuentan, ¿no?, sus vivencias. Siempre tenemos nuevas historias. Cada vez que ustedes llegan es algo nuevo que la gente escucha del otro lado, y hoy es un día especial, ¿no? Arranca, como decíamos recién, el mes de abril y los recibimos con muchísimo cariño en los estudios. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias gracias por la invitación. No, por favor. Vamos a arrancar con la entrevista. Más allá de que son amigos, el público también se renueva. Hemos hablado de mucho a través de los años. Y lo que queríamos preguntarle el día de hoy es mucho, pero vamos a arrancar por el principio. Perdón que me trabe, ¿no? Por el principio, que es como volver a hacer un paso por aquello que nos han contado siempre de cómo llegaron y cómo fue aquel día en el que ustedes se enteraron que tenían que ir. Claro, nosotros nos enteramos el 2 de abril. Estábamos haciendo servicio militar en Comodoro Rivadavia y a las 12 de la noche sale una trompeta y toca alistamiento, y ahí nos empezaron a llenar de armas. Nos dormimos toda esa noche con armas, los 2 días siguientes también, hasta que el 4 de abril nos embarcan hacia Malvinas. Esto que ustedes, ¿dónde estaban? ¿Cómo se enteraron esto? ¿Dónde estaban ustedes? Nosotros estábamos en el Regimiento de Infantería 8, que tiene su base en Comodoro Rivadavia. Habíamos sido incorporados el 1 de febrero, del año 82. O sea, teníamos escasos 2 meses de colimbas, ¿no?, de soldados. Uh-huh. 18 años. 18 años. Por ese entonces el servicio militar era obligatorio, con lo cual nosotros ya hacía un tiempo que sabíamos que nos iba a tocar ir a formar parte de las filas ya sea del ejército, armada o aviación. En este caso nos tocó a nosotros ejército, ¿no?, por el número de sorteo. Y nuestro destino fue Comodoro Rivadavia en el Regimiento de Infantería 8. ¿Cómo fue la llegada, chicos? Al regimiento, como dije, yo en mi caso personal, tengo 3 hermanos que habían hecho el servicio militar antes que yo, mayores por supuesto, con lo cual yo sabía que en algún momento me iba a tocar, ¿no? Y bueno, como digo, me tocó ejército. En principio resignados nosotros, porque con 18 años y sabíamos que era obligatorio, no nos quedaba otra cosa que resignarnos a la colimba durante un año. ¿Te acordás qué sentiste en el momento que te... ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste en ese momento? Sí, fue duro porque, como que esto te sacaba de la vida normal, de lo cotidiano, ¿no? Yo hacía muy poquito que había terminado la secundaria, había comenzado una actividad laboral en la ciudad de Córdoba, hacía muy poco, con lo cual esto era como que te coartaba todo, ¿no? Pero bueno, como dije, resignados a esto, porque sabíamos que esto no podíamos negarlo a hacerlo, era lo que nos pedía, en este caso, la Constitución, el Estado, el pueblo, ¿no? Con lo cual había que ir, ¿no? No había chance de eso. Exacto. Dani, ¿vos? Sí, una cosa es, estábamos lejos de nuestro afecto, con 18 años y bueno, uno, como dice, resignado. Yo no sé si resignado, ¿no? Pero
con... En el momento que llegaron Claro. no esperaban vivir todo lo que vivieron, me Claro, imagino, ¿no? no. Porque después de un tiempo me imagino que se deben haber sentido arrancados de su lugar y dejados en una tormenta, en un frío que debe haber sido inexplicable para ustedes. Uno en todo momento, o sea, siente el patriotismo. O sea, cuando nosotros los llaman al servicio militar obligatorio, nosotros fuimos con la frente bien alta que íbamos a hacer el servicio militar, y es más, teníamos posibilidad de quedar en el servicio militar y hacer la carrera militar. Ujú. Hay muchos jóvenes que hicieron el servicio militar y siguieron la carrera y fue su futuro. Entonces uno iba con esa mente, ¿viste? Claro, sí, como que no esperaban pasar por lo que pasaron, ¿no? Que hemos escuchado diferentes versiones de todo lo que ha sucedido. ¿Qué recuerdo tienen? El peor recuerdo que tienen. Vamos a arrancar por ahí. El peor recuerdo que tengan de los momentos. De los momentos Sí, de estando en sí. guerra. Y bueno, con 18 años, ¿viste? No estábamos Niños. No estábamos capacitados para... No estábamos ni en el espacio ni en el tiempo de lo que nos tocó a nosotros. Entonces nosotros pensamos que era un juego. Ujú. El momento más miedoso que fue cuando dijeron caben, que se vienen los ingleses. Ahí empezamos a sentir que no estábamos. A nosotros nos dijeron que íbamos a custodiar la isla. Nos dijeron que íbamos a ir a una guerra. Ujú. Entonces cuando los dijeron caben, que se vienen los ingleses, ahí se nos hizo el... Se les llenó de preguntas todo, me Sí, imagino, ¿no? sí. El miedo, la incertidumbre de lo que se venía y a lo que se Sí, enfrentaban. sí. José. Sí, el primer masazo fue cuando nos toca el servicio militar, como decía al principio, te coartaba toda tu juventud, tus cosas propias de los 18 años, ¿no? Y el otro masazo fue a los 2 meses cuando nos dicen tenemos que embarcar para Malvinas. Nosotros no nos habíamos recuperado del primer golpe, que era irnos tan lejos, ¿no? De nuestro hogar, de nuestras raíces, y de pronto nos encontrábamos a tantos kilómetros y encima a irnos a otro lugar donde no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar. Bien dice Daniel que nos llevan, digamos, con el propósito de volver a las 2 semanas, que fue lo que nos informaron, porque íbamos a esperar el relevo que nunca llegó, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a pasar los días, empiezan a diagramarse los lugares donde iban a armarse cada una de las posiciones. Ya sabíamos de que los ingleses habían salido desde allá, con lo cual nosotros no nos quedó otra cosa que respetar las órdenes que se nos iban dando, ¿no? Cavar los pozos de zorro, los lugares donde íbamos a combatir, donde íbamos a vivir, donde íbamos a dormir. ¿Cuánto tiempo pasaban? ¿Todo el tiempo dentro de estas cuevas de zorro? Nosotros en principio comenzamos haciendo los pozos, y cuando los comenzamos a habitar, que fue a los pocos días, porque además allá no teníamos lugar donde estar, con lo cual si nosotros no cavábamos el pozo no podíamos tener un techo, de modo que eso había que hacerlo cuanto antes. Con lo cual nosotros apenas comenzamos a habitar los pozos de zorro, los tan llamados pozos de zorro, lo único que nos quedó fue esperar la llegada del enemigo, de los ingleses, que bueno, nuestro primer ataque lo tuvimos el 1 de mayo, del 82. Comida Sí. y abrigo, comida y abrigo. Bueno, ¿Qué tan desierto hay con lo que De los vemos dos- en de las los dos películas y faltaba los todo. documentales? de las dos faltaba todo. O sea, faltaba abrigo porque era una zona muy húmeda, muy fría, entonces no teníamos ropa adecuada para ese clima. Y el alimento depende de dónde estabas. Nosotros estábamos en la tercera sección de la compañía A,
era lo más lejos que estábamos de la, o sea, donde se cocinaba. Ujú. Y bueno, a veces no llegaba la comida, a veces venían con la cocina de campaña, había un ataque y se volvían, no llegaba la comida, o llegaba muy fría. Sienten comían. perdón, que te pare un poquito, sienten que atacaron ahí en lo que fue la comida, que no les llegaba lo que la gente les enviaba, porque muchísima gente sabemos que enviaba, aparte de las cartas de los familiares y demás, que le enviaban comida, que le enviaban abrigo, gente que armaba su campaña para enviarles cosas. ¿Qué les llegó? ¿Qué no les llegó? Yo quiero ir a la pregunta anterior. A ver, decime. Ropa y comida, Sí. todo era muy precario. Todo fue precario. Era precaria la vestimenta que nosotros teníamos estando en el sur del continente, en Comodoro Rivadavia. Ya era precaria. Ujú. Y con esa precariedad nosotros ya fuimos a Malvinas. Lo único que recibimos en todo el tiempo que estuvimos, en cuanto a vestimenta me refiero, lo único que recibimos nosotros en todo el tiempo que duró la guerra fue una campera y un par de botas de goma. Fue lo único con lo cual se nos ayudó a calmar un poco el viento, el frío, el desosiego. En cuanto a la alimentación, nosotros llevamos comida para 2 meses. Perdón, para 30 días y estuvimos más de 2 meses. O sea, ese alimento que era para 30 días lo tuvimos que repartir en los 2 meses y medio que estuvimos. Porque nunca más pudo entrar nadie con alimento desde el continente a Malvinas porque hubo un bloqueo que no les permitía ni desde acá ingresar a Malvinas ni nosotros poder salir de Malvinas. Los únicos que podían salir de la isla era el barco de la Cruz Roja Internacional que pasaba una vez por semana, más precisamente los días jueves, levantando heridos. Era el único buque que podía atravesar y llegar hasta el continente con los heridos que quedaban en el sur argentino. Sí, nosotros cuando volvimos de Malvinas, yo lo hice un mes después que él, y uno veía los galpones del regimiento, estaban todos llenos de todo lo que había mandado la gente. Tal es así que lo hicieron un almuerzo ahí a todo, con cosas de que sacaban de los galpones que habían mandado la gente de acá de Argentina. O sea que les llegaban... Llegaban hasta el regimiento, del Y de regimiento ahí a no podía ustedes... salir. Ujú. A nosotros, al ejército le llegó la comida. No es que se lo robaron como dicen, que los chocolates tenían cartelitos. Claro, o que los atacaban Sí. los ingleses, No, digamos, no. justo ahí para debilitarlos, ¿no? Porque podría ser no se pudo también... llevar nada. Directamente no se pudo llevar nada. ¿Por qué? Por el bloqueo aéreo. Cuando hunden al general Belgrano, Ujú. ahí se forma el bloqueo aéreo. Entonces no entra ni sale nadie de la isla. Eso es lo que explicaba él. Entonces tuvimos que comer lo que había. Lo que rebuscamos. ¿Y cuando se acabó lo que había? Y cazábamos. Cordero, cazaban? ¿Qué cazamos comían? cordero, cazamos lo que podíamos. Ellos son grandes productores de lana, Ujú. con lo cual teníamos para comer oveja a diestra y siniestra. Claro, pero además de estar en una guerra y vivir todo lo que Bueno. vivieron, El problema es que tenían no teníamos cazar cómo cocinar. para poder sobrevivir. Encima, claro, teníamos que prepararla la comida. No teníamos cómo cocinarla. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Le poníamos sal, le dejamos orear la carne y comíamos como charqui, nada más que no estaba seco. La carne estaba cruda. Esa es una de las cosas que nunca me voy a olvidar. Yo creo que la guerra nos marcó a él, a mí, a muchos los marcó y es una marca que lo vamos a llevar toda la vida. Pero yo después en un espacio quiero hablar con un temita que me pasó este año, que él me comentó y yo te estuve comentando el tema de lo que había sufrido mi familia. Sí, sí, Porque sí. los míos ya lo saben, ya lo que Exacto. pasó en la guerra y todo eso, ¿viste? Lo vamos a hablar enseguida porque también hemos tocado un tema que a todos no nos llega, pero en tu caso sí, por supuesto que se entiende y lo vamos a hablar en un minutito nada más. Pero ¿qué sentimientos los invadían, chicos, en ese momento?
y perdón que le diga chicos, ¿no? Porque hoy son hombres que han crecido y que han llevado durante toda la vida esta, yo no sé si llamarle mochila o esta carga, porque creo que hablarlo en cada una de las entrevistas, con cada persona que ustedes se pueden sentar a hablar, van dejando una piedrita. Me parece a mí, ojo, hablo desde la ignorancia, pero creo que es bueno que ustedes tengan esta atención de todos, ¿no? Este freno para decir, mira, a mí me pasó esto, yo viví esto y lo quiero contar, necesito contarlo porque estoy acá. Muchos quedaron en el camino. Claro. Muchas personas hoy no están para poder contar, ¿no? Siempre digo, Valeria, que nosotros, aún estando juntos en el mismo lugar, con una diferencia de 10 metros de distancia, las historias son completamente diferentes, ¿no? Y cómo me pegó a mí, cómo le tocó a él, y cómo cada uno lo vivió y lo pudo desilvanar, lo pudo llevar en su momento, y bueno, eso fue cuestión de cada uno. Y siempre lo relaciono con los duelos, ¿no? Donde los duelos cada uno los tenemos que elaborar como podemos. Bueno, en Malvinas fue más o menos así la cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Y bueno, nos pasaban 1000 cosas por la cabeza, 1000 cosas. De pronto estábamos sumergidos en una profunda angustia, y de pronto nos pasaba que venía un compañero con un pedazo de pan que había conseguido no sé de dónde, y era como abrazar la misma gloria, ¿no? Y teníamos escasos 18 años, entonces era muy difícil poder tener el equilibrio emocional, ¿no? Para poder continuar, para poder avanzar. Nos pasaba, y a mí particularmente me pasó en varias ocasiones, donde vi a oficiales tirarse al piso a llorar y a pedir a gritos que se querían volver. Y eran oficiales de carrera que habían estudiado, que estaban ahí por voluntad propia. Entonces nosotros mirábamos, yo pronto miraba eso y decía, pero este tipo, ¿qué le pasó? El cabo también. Sí. Entonces cada uno, esta cosa de cómo nos lo vivimos, y bueno, a cada uno le pasó de diferentes maneras, y como pudo, ¿no? Lo pudo sobrellevar. Igualmente en la posguerra nos pasó más o menos lo mismo. Cada uno pudimos, a fuerza de voluntad, salir, y otros capaz que no. Hemos tenido hasta este año un suicidio de un veterano. Y llevan 43 años. Entonces 43 años, ¿no? Entonces yo te digo, para esa época fumaba, y yo bajé más o menos 36 kilos en Malvinas. De 64 kilos llegué a pesar 38. ¿El tiempo que estuvieron fue? Los 2 meses y... Menos de 3 meses. Claro. Menos de 3 meses y vos... Fueron 74 días. 74 para más días. eso. Claro, y bajaste todo eso. Sí. Y los ingleses se le caían las lágrimas de cómo podía tener una persona combatiendo con tan bajo peso, o sea, con desnutrición, ya casi en estado de desnutrición. Y yo prefería fumar un cigarrillo antes de comer un pedazo de pan en esa época. Yo cambiaba pan por cigarrillo. O sea, ahí te das cuenta más o menos el tema, lo que es la cabeza. Sí, claro. El tema psicológico, que uno está muerto de hambre, pero yo prefería fumar un cigarrillo antes que comer. Y bueno, y cada uno, como dice él le pasó un día que se desorientó y se encontró casi frente a nosotros, casi lo acribillan a balazo, y bueno, yo tuve compañeros al lado mío que se pegaron un tiro en el pie porque no querían estar en la guerra. Y todos tenemos... Claro, imágenes tremendas, ¿no? Sí. Claro, que por supuesto que de nuestro puesto, destruyen la cabeza. Nuestro puesto de vigilancia, ¿no es cierto? Venía un tractor con un compañero nuestro y un cabo que pisó una mina, y ahí murió el cabo Bodri, que está en el monumento nuestro. Y bueno, y nosotros sentíamos los gritos de los compañeros heridos. Entonces vos decís, claro, es complicado. Sí, o sea, con 18 años, bueno, a lo mejor... Hay que llevar eso dentro, hay que llevar eso dentro. No, y lo terrorífico que también se convertía en la espera.
la espera, ¿no? La eternidad. La espera del enemigo. Era no saber en qué momento se iba a dar, cuándo. De acá 2 minutos, de acá 10 minutos, de acá 2 horas, en qué momento, no sabíamos. ¿Cuántas personas había en la cueva de Zorro? ¿En donde... Bueno, en el caso mío éramos 4, porque yo, bueno, me tocó trabajar anterior a Malvina en el regimiento, me tocó trabajar en una oficina con la cabeza, con el jefe del regimiento, de modo que cuando vamos a Malvina también ocupé el lugar junto a esta gente. Éramos 4, pero había lugares donde eran 2 o 1. Eso dependía de los sectores Claro. Mayormente 2. Después estaba ¿En tu caso? Éramos 2. Era yo y Raúl Vilche de Villa Dolores. En otro habían 3 o 4 porque había una ametralladora, había apuntadores, cargadores. ¿Cómo era ahí adentro? Y se convertía por un momento un lugar muy hostil. ¿Era una cueva tal cual? Sí. Era un pozo. Era un pozo donde vos lo tenías que convertir en tu casa y en tu lugar de defensa, ¿sí? Vos lo repetir, vos ahí te tenías que defender, tenías que comer, tenías que dormir y hasta a veces hacer tus necesidades. Era casa. Era una casa. Era la casa nuestra. Teníamos que cuidarla como si fuera nuestra casa. ¿Y el paisaje, el frío? Sí, el viento, el frío fue... Nosotros llegamos a tener 20 grados bajo cero, donde vos de pronto... Con el abrigo que me comentan Sí. que tenían. Sí, por momentos vos estabas un rato parado en la intemperie y te movías y se quebraba el hielo que tenías sobre la espalda de pronto. Sí. Comías y se te partían los labios y te chorreaba la sangre, o se te partían las orejas, o se te partía la parte de la nariz, porque te quemaba el frío. Dios mío. Sí. Deben haber creado lazos eternos con la gente que le tocó estar, Sí, ¿no? sí. Sí. Más que lazos de sangre que te pueden Sí, unir yo con un te pariente. digo que a mí me pasó con Raúl, él era mayor que yo, él era clase de 61 y yo era clase 63, o sea que 2 años mayor que yo. Y él, si no hubiera estado conmigo, él en este momento no está, porque lloraba, pedía a la madre, y si los bajoneamos los dos, ¿viste? Los morimos los dos. Entonces yo, no, Raúl, le digo, tal es así que la madre me consideró como un hijo, porque se lo cuidé al hijo de él como si fuera un hermano de sangre. Bueno, yo tengo un compañero que compartíamos el pozo, que llegamos a tener situaciones de irnos a las manos por la propia tensión. Por la propia tensión que se vivía. Nos desconocíamos nosotros, aparte del cansancio que teníamos, que no dormíamos, que teníamos prohibido dormir, no nos podíamos dormir porque no sabíamos, como dije, no sabíamos en qué momento íbamos a tener el enemigo encima. Eso hacía que entre nosotros la cosa se pusiera áspera. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en varias ocasiones tuvimos situaciones muy violentas entre nosotros. Es más, después, a nuestro regreso al continente, voy a hablar en lo personal, me pasó de que durante 20 años yo no quise ver a nadie de la gente con la que yo estuve. Pero era un rechazo que tenía sobre 20 años te llevó a procesar todo lo que viviste. Sí. Yo sabía de que aquel había estado conmigo, lo veía y no quería ni cruzármelo. Hasta que, bueno, seguramente entendí de que la cosa debía ser al revés, ¿no? Y no era nada, no eran cuestiones personales, era no querer recordar, era no querer volver al pasado. Es que uno mismo se pone, ¿no? Esas vallas para no ver a una persona, ya te recuerda un momento. Sí. Entonces, o hablar era tremendo, de esto, ¿no? Era tremendo. Lo que han logrado ustedes al día de hoy. Yo a mi es compañero enorme. lo encontré después de 20 años. Pero yo siempre lo busqué, sabía que era de una villa Mercedes, Villa Libertador, una villa era.
Y bueno, para los 20 años, que hicieron un acto muy grande ahí en la Plaza de Córdoba, Héroe de Malvinas se llama ahora la plaza, venían los de Villa Dolores. Y venía uno que yo conocía, le digo, che, vos sabés que, no sabes si Vilche viene con ustedes. Sí, ahí viene, me dice. Y bueno, ahí fue un abrazo eterno. Me imagino. Y sí, éramos hermanos. Éramos hermanos. Yo lo considero como hermano porque vivimos esos 2 meses y casi 3 meses juntos. Encima quedamos prisioneros los dos y bueno, fueron 3 meses y pico que nosotros estuvimos en contacto en la guerra. ¿Cómo fue? Por favor. No, ibas a decir algo. por favor. No, yo leí en el libro que ustedes me regalaron, Malvina, Piel y Palabras. Sí. Lo he ido leyendo, pero no en orden, como corresponde, sino voy abriendo y voy leyendo, ¿no? Y no recuerdo bien ahora quién fue o quién lo escribió, pero decía que lloraban y rezaban a los gritos, que rezaban en voz alta, pidiendo que se acabe esto, ¿no? Sí, todo lo que estaban viviendo. Pero eso era propio de la necesidad de que alguien te tenía que escuchar. La desesperación Necesitabas que alguien te escuchara. Porque nuestros superiores estaban en la misma situación nuestra. O sea, más allá, digamos, del rango que tenía cada oficial, era una persona como nosotros. Y hoy nosotros nos damos cuenta que ese tipo que teníamos de oficial y era un jefe nuestro no tenía más que 2 o 3 años más que nosotros. Claro. O sea, tampoco era una persona tan mayor. Con lo cual también era un joven, ¿no? Pero eso lo entendemos hoy. En ese momento no nos dábamos cuenta. No nos damos cuenta, por supuesto. ¿Cómo fue el momento en el que se enteraron o les dijeron que se acabó? Muy bueno. Una alegría situaciones encontradas. Sí, una alegría inmensa era. En principio fue la alegría de volver. Y después tristeza. La alegría de volver. La alegría de volver, el desarraigo que te sacaran el arma que tenías encima, que la habías tenido, que era como formaba parte de tu cuerpo. Era parte tuya, claro. ¿No? Y no te dejaban ni los cordones de los borseguíes. ¿Les servían las armas que les daban? No, eran obsoletas. Nuestras armas no servían. Además, ayudado por la gran humedad que había en el territorio, se oxidaban, pero el cañón, quien conoce de armas, el cañón del arma se oxidaba a la vuelta de 2 horas. O sea, lo teníamos que permanentemente estar limpiando, ¿no? Porque eso era un peligro para nosotros mismos al momento de tener que usarlo. Sí, nosotros no contábamos. Como dije al principio, nosotros no teníamos ni alimento, porque todo era muy precario, ni vestimenta, y bueno, ni armas, ni armas. Es como que para alguien que lo puede imaginar, para mí, ¿no? Hablo por mí, el decir, 18 años los subieron a un avión, los llevaron y los dejaron ahí. Sí. Les dieron y les dijeron que tenían... Total. O sea, abandono total en el sentido de que no solo en Malvinas lo abandonaron. Cuando nosotros regresamos al continente lo siguieron abandonando. Tal es así que tenemos más suicidios que muertos en Malvinas. Entonces, a mí entender, ¿no es cierto? La sociedad está dándose cuenta, o sea, después de 40 años, después de 35 años, que un veterano de guerra se lo tiene que reconocer como tal. O sea, al principio nos aislaban, nos decían vos tuviste Malvinas, vos sos loco de la guerra, o sea, no te dan trabajo, en algunos lados sí, en otros no, pero... no se sentían reconocidos, no se sentían valorados. No, después de todo lo que realizaron. La primera negación fue cuando nosotros volvimos al continente, cuando nos desembarcan en el puerto Madryn.
nos desembarcan en Puerto Madryn los ingleses, y ese fue, digamos, la primera negación por parte de quienes conducían los hilos del Estado argentino. Ujú. Porque nos suben a los vehículos para llevarnos cada uno a su lugar de origen, y cuando comienzan a marchar los vehículos, los camiones militares en los que habíamos subido y nos taparon con las lonas verdes, Ujú. comenzaron a buscar la salida del puerto. Cuando llegaron a la salida del puerto, se detuvo la marcha y nosotros no sabíamos por qué, porque no veíamos nada hacia afuera. Entonces nos dimos cuenta, por los gritos de afuera, que el pueblo de Puerto Madryn no nos dejaba avanzar porque querían saber dónde estaban los soldados, porque nos llevaban escondidos y por qué nos llevaban de esa forma. Esa fue la primera negación por parte del Estado argentino, y de ahí todas las otras que se fueron sucediendo a lo largo de los años. Claro, porque no eran los jóvenes que habían viajado, ¿no? No, bueno, pero además habíamos vuelto con la derrota, ¿no? Eso, claro. Con la derrota. Pero también volvimos con la posibilidad de seguir pudiendo pelearlo por la vía diplomática, porque no nos olvidemos que en el año 82 se cumplían los 150 años del tratado, que si Argentina no hacía nada por recuperarlas a las islas, las perdíamos definitivamente. Eso permitió, nuestra presencia en Malvinas permitió poder seguir por la vía diplomática discutiendo, ¿no?, lo que es nuestro. Sí, ese día no lo recuerdo porque yo vine un mes después. Nosotros vinimos el 19 de junio, ustedes el 19 de junio, Sí. y nosotros el 19 de julio. ¿Por qué viniste un mes después? Porque dejaron parte del regimiento, como en todos los lugares estratégicos, Ujú. iban dejando, ponerle 60 soldados, o 50, 40, 10 de cada grupo, como o sea, como que tenemos los rehenes para que no pase nada. Entonces, una vez que levantaron todos los campos minados, todos, los regresaron a Argentina. O sea, vos te quedaste un mes más. Un mes más. ¿Y qué pasó en ese mes? En ese mes a nosotros nos llevan a San Carlos, estamos ahí 15 días, y bueno, y después de esos 15 días lo suben a un barco, y el barco empezó a recorrer toda la isla, juntando toda la gente que había en toda la isla. Nosotros no sabíamos dónde lo llevaban. No tenía ni idea, claro. No, nosotros estábamos ahí y estábamos rezando que no lo tiren al mar, porque no sabíamos directamente que, está bien, Claro, eso psicológicamente es tremendo. eso en los tratados, no sabemos nosotros, claro, los tratados de Ginebra, qué sé yo, que el prisionero de guerra tiene que ser devuelto, que no sabíamos eso nosotros, después lo sabíamos. Y además en manos de ellos, viste vos que si se cumple o no, claro, el tratado, ¿no? Claro. No, pero por sobre todo también esa gente que se deja ahí, lo hacen con el fin también de levantar un poco toda la mugre que había quedado, ¿no? El desastre que habíamos provocado, digamos, el conflicto que había provocado. Entonces, un poco para eso se los deja a ellos ahí. Los campos sabíamos que no los iban a poder levantar porque nosotros el día antes de entregarnos nos hicieron quemar toda la documentación que teníamos respecto a dónde estaban digamos, los campos minados, cuál era la posición de las bombas en los campos minados. Entonces ellos no los iban a poder levantar. Eso sabíamos nosotros los que nos volvíamos. Pero sí, seguramente teníamos como claro de que a ellos los habían dejado para poder ordenar un poco todo el desastre que se había producido. Los campos minados se levantaron, no el 100%. Uh-huh. O sea, ellos tenían detectores, ¿viste? Iban sacando, desarmando y guardando, y así. Pero no desarmaron todos los campos. Claro, por eso tal vez así hay todavía carteles prohibidos, danger, minas, ¿viste? Entonces... Claro, sí, porque hay gente que ha vuelto también a claro, lugar, ¿no? y que ellos lo utilizan como una cuestión turística ahora, ¿no? Todos estos lugares que están cercados, para que el turismo no vaya a entrar en esos lugares, sí.
hablar con ustedes para mí es algo realmente, ustedes lo saben, yo se los digo en privado, pero Sí, sí. ¿Cómo fue el reencuentro con la familia? No. ¿A quién vieron Bueno, primero? ¿Cómo fue después de todo esto que vivieron? En lo personal me sucedió que yo salgo en la primera baja, en la baja de honor que se da. Logré que me metieran en un listado porque bueno, no querían dejarme venir porque había documentaciones que realizar, en fin. Yo logro hacer una llamada telefónica a la casa de mis padres, diciendo de que bueno, que salíamos para Córdoba, que veníamos en colectivo, que no veníamos en avión, que íbamos a demorar, qué sé yo, unas 36, 40 horas. Y que me esperaran en la terminal. Pero yo le decía en la terminal, cuando les dije en la terminal, les dije en la terminal de mi pueblo. Yo vivía en Río Primero. Bueno, nosotros viajamos una cantidad de horas inmensa en colectivo y cuando la madrugada del 9 de julio el colectivo empieza, digamos, a desandar la ruta 9, la ruta vieja 9, que entraba a la ciudad de Córdoba, donde está el Arco de Córdoba. A esa altura nosotros empezamos a ver que había muchos autos en ambas manos, ¿no? Y cuando los colectivos paraban en los semáforos, la gente se colgaba por las ventanillas y nos preguntaba si venía fulano, sultano, ¿no? Y si por ahí estaba el soldado que buscaban, lo sacaban por la ventanilla, claro, sí, lo sacaban por ahí. Bueno, la cuestión es que cuando logró llegar, los colectivos llegaron a la terminal de ómnibus y pararon en un playón que ahora está todo ocupado por los servicios de colectivos diferenciales. Bueno, yo me quedé esperando porque eso eran como las 3 de la mañana y yo tenía colectivo para ir a mi pueblo como a las 6, o sea que me quedé piola ahí sentado esperando que todo el mundo bajara y qué sé yo. Y además la gente, era impresionante la cantidad de gente que estaba ahí esperando porque se habían enterado que veníamos. Y por ahí alcancé a ver a uno de mis hermanos que andaba entre medio de toda la multitud y por allá más allá vi a mi madre, a mi padre, a mis otros hermanos, ¿no? Entonces empecé a gritar como loco de la ventanilla. Sí, y me acuerdo que me sacaron por la ventanilla, imagínate, era un Nilo vestido, me sacaron con tanta facilidad de ahí, nada que ver con lo que soy ahora. Pero lo que pasa es que antes los colectivos no tenían esa ventanita chiquita. Claro, tenían la ventana grande, sí, no era tanto... ¿Y el abrazo con tu madre? El abrazo bueno, nos fundimos en un abrazo con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con gente que yo no conocía. Aparte, nosotros no sabíamos por qué estaba toda esa gente ahí, porque a todo esto no nos habíamos dado cuenta de que habíamos tenido un protagonismo y de que habíamos pasado a ser tan importantes, ¿no? En el libro, si me permitís, dice, ¿no? Una de las cartas de la madre, de una mamá a su hijo, dice acá, te has hecho famoso. Todos preguntan por vos, todos quieren saber cómo estás. Y como vos decís, ¿no? Todos querían saber cómo volvían. Claro, sí, gente que me abrazaba que yo no tenía ni idea quiénes eran. Y personas que me preguntaban cosas que yo no les podía responder a todos. Y me acuerdo que vino una autobomba de los bomberos de ahí de mi pueblo y me cargaron y me llevaron hasta allá. Y allá llegamos y había asado y empanadas y qué sé yo. Y yo lo único ¿Qué sentías? No, yo lo que quería era encerrarme en mi dormitorio. Claro. Vos venías con toda una historia en la cabeza. Me encerré en mi dormitorio y yo les pedí que no me molestaran, que me dejaran. Al punto que mis hermanos habían podido, encontrar un soldado que lo llevaron a mi casa esa misma madrugada. Y bueno, y lo alimentaron y comió el muchacho ahí, qué sé yo, y se fue. Y cuando pasaron más de 30 años, supe que ese soldado había estado conmigo y que yo no lo vi esa madrugada, esa noche, porque yo estaba recluido en ese lugar donde no quería que nadie me preguntara más nada. Yo todo lo contrario. O sea, nosotros volvimos del regimiento, no los esperaba nadie. Habían pasado 30 días. No lo esperaba nadie, en la terminal no había nadie, vinimos como fantasmas, como dije en el libro, sin plata, sin ropa, porque lo habían robado toda la ropa en el regimiento,
Resulta que cuando nosotros nos vamos a Malvinas, un regimiento de acá se va y se aposta en el regimiento nuestro. Ujú. Bueno, resulta que toda la ropa de civil, ¿no?, que llegamos nosotros, no había nada en Comodoro. O sea que con la poca plata que los pagaron me tuve que comprar una campera porque me estaba muriendo de frío. Y bueno, el regreso a mí no me vino a buscar nadie. Yo el primero que fui a ver acá en Altagracia, que era como una madre, es la mamá del Braconi, o sea, la mujer del gringo Braconi. Ujú. Y después pasé a mi casa. Yo vivo de Italia, Sí, pero eran las 3 de la mañana, no había, casi se muere mi vieja cuando me ve. me imagino. Y sí, Te porque... habían dado por muerto a vos, ¿no? Sí. Es una historia muy triste para mi vieja, ¿no? Sí. O sea, para uno, bueno, uno la vivió, uno en ese momento no se daba cuenta de lo que estaba, de lo que estaba pasando Ujú. acá en mi casa, Claro, sí, sí. más que todo. No, pero Valeria, vos tenés que pensar que había soldados que llegaban, como en el caso de él, a las 3 de la mañana y no tenían un peso en el bolsillo por el colectivo y Ujú. dependían de la buena voluntad del chofer que los Claro. llevara. Caso de José Luis Lucero, también otro compañero de acá Sí, Él venía lo conozco. conmigo. Bueno, y gracias a la buena voluntad del tipo del que manejaba el colectivo, de que los pudieron traer hasta Altagracia, hasta Sí. su casa, ¿no? Porque no tenían un peso encima. Dios mío, qué tremendo todo. Hoy, mirando para atrás, chicos, a un día de la vigilia, que ustedes han logrado muchísimo. Se siente mucho. Muchísimo. Hasta el día de hoy, laburando, remando, Sí. buscando, averiguando y haciendo todo el trabajo que uno sabe, ¿no? Es una lástima que en un medio de comunicación el tiempo es tirano, pero hoy en día, a través del tiempo, después de todo lo que han pasado, que hoy lo están contando, que queda plasmado, que todos lo pueden ver, lo pueden escuchar, Claro. todo lo que han logrado. ¿Qué sienten? Y sentimos orgullo, ¿no? Por el principio orgullo. Orgullo de haber hecho convencido lo que hicimos. Y bueno, nosotros esta época, mi señora se da cuenta que cuando llega abril, viste, todos los Que ahí anda Susi, dando Sí, vueltas, todos siempre los- acompañando, todas las siempre un cosas se pilar. mueven, viste, las Sí. entrañas, o sea, son cosas que no se olvidan nunca, viste. Ujú. Yo lo charlé con mi psiquiatra y me dice, Malvina no va a olvidar nunca. No. Es más, cada vez va a ir más adentro de tu ser. Porque una cosa que vos pasaste que te llenó no me sale la palabra ahora, pero es una... Claro, es algo que te va a acompañar toda Sí, la vida, ¿no? sí. Es una vivencia Sí. tremenda, una historia que cargas Sí. involuntariamente porque porque les tocó, pero que lo traen, que lo vivieron y es parte de ustedes. Sí. Es su vida, es parte de su vida y de su historia, ¿no? Y porque de pronto las personas que somos de fe también tenemos que entender que seguramente nosotros teníamos una misión en esta vida, ¿no? Y creo que en el caso, en una gran mayoría, esto ya está resuelto, esto ya se resolvió. En gran parte, quiero decir, ¿no? Sí. Porque hay compañeros que de pronto la pasan mal todo el Sí. tiempo. Todo el Sí, tiempo. lo hablamos siempre. A mí me sucede que yo me sumerjo en el trabajo todo el tiempo. Para no pensar. Porque siento que eso es lo que me saca de Ujú. cualquier situación que se me pueda atravesar. Entonces el trabajo, aparte de dignificarte, te mantiene tan ocupado que no tienes tiempo de pensar, ¿no? Ay, Dios. Cada uno sale como puede de la Sí. Cada situación. uno Yo sale me gusta como la puede. pesca. Claro, Me y gusta lo la haces pesca. también, no te desconecta. Sí. Es algo que Y no es pescar, ¿eh? le buscan la salida Claro, al sin duda. pensamiento. Sí. Es ir y ver el agua y un cable tierra que uno... Y la familia, el pilar, Sí, Sí. totalmente. ¿no? El apoyo que realmente necesitan. Totalmente. Chicos, mañana la vigilia. Invitarlos para mañana a partir de las 20:30, Ujú. ¿sí? Comienza la vigilia número 43. ¿Mm? Vamos a estar
con algunos artistas que nos van a acompañar. No traje la grilla, pero... No pero... importa, después me lo pasan y yo pero, lo hacemos sí, extensivo sí. a la gente. Nosotros, bueno, hemos denominado a la vigilia con el nombre de Cabo Primero Juan José Gómez, que fue nuestro mártir de Altagracia. Entonces la vigilia lleva su nombre. Y mañana va a ser una noche muy particular, a diferencia de otras, porque vamos a descubrir una escultura. Vamos a descubrir una escultura de un can, de un perro, sí, que llevamos a Malvinas, que se trepó con nosotros al avión cuando subimos para irnos y que nos acompañó durante toda la guerra. Se llama Mortero. De él tenemos grandes recuerdos, y porque si no estoy mal informado, fue el único perro callejero que estuvo en Malvinas, porque los demás perros que estuvieron eran animales que estaban preparados, habían sido adiestrados para esto, ¿no? En el caso de Mortero, era un perro completamente de la calle, que se había criado ahí en el regimiento junto con los soldados, y él fue y nos acompañó y nos cuidó y nos protegió en todo lo que estuvo a su alcance. Entonces, en honor a él, mañana se va a descubrir una escultura que la ha realizado Gustavo Díaz, ¿no? Gustavo Díaz, el gran artista y sí, compañero, ¿no? Veterano de Malvinas, que lo ha trabajado con sus manos. Ya hizo una escultura y la llevamos al propio regimiento donde estuvo él. Y bueno, Altagracia va a ser la primer ciudad, el primer monumento que va a tener la figura de Mortero, que nos va a acompañar ahí. Ahí vamos a estar acompañando. No me llegó nada, perdón. No me llegó nada, Dani. Fíjate quién se lo enviaste. Así es que, bueno, hay una placa dedicada a él, también ahí. Y bueno, vamos a contar también con una prestigiosa, con la locución de una prestigiosa señora. Una conducción, sí, de Norma Chelo. Bien. Que la hemos visto trabajar mucho de una manera muy, muy linda y impecable. Me encanta. Así que la hemos invitado a ella, y ella totalmente desinteresadamente nos dijo que sí desde el primer momento. Así que bueno, también ella, ¿no? Va a estar Carlos González, que es el escritor del libro de Mortero. Va a estar él también acompañándonos. Él nos ha cedido algunos ejemplares de su libro para distribuirlo en algunas escuelas de acá de Altagracia y de la zona. Así que vamos a contar también con la compañía y la presencia de este muchacho, y aparte compañero nuestro, ¿no? Porque estuvo junto con nosotros. Bien. Dani, antes de despedirlo ya, porque es como digo recién, ¿no? El tiempo es tirano, pero quiero que me cuentes lo que me decía fuera de aire hace un ratito, que tiene que ver con esta entrevista que... En 2 segundos más o menos. Resulta que una productora de Altagracia invita a ver a una madre de veterano de guerra que... veterano junto a su madre. Claro, que si querían ir a dar una nota. Creo que soy el único veterano de guerra que tiene la madre viva. Y yo hablé con la productora y le digo, mire, mi madre está muy grande, se olvida las cosas, Malvina olvidó, ella desde un principio lo olvidó porque sufrió mucho. Cuando ella se enteró que a mí me dan por muerto, ella estaba en todos los pasillos del tercer cuerpo, del 141, de la Fuerza Aérea, y ella andaba de institución en institución. Entonces le digo, mira, discúlpame, yo no quiero hacerle pasar por esto a mi madre, porque no sé cómo lo va a tomar. Entonces lo comprendió y me dice, la verdad que estaría bueno de poder plasmarlo, ¿no? A la gente, pero no, yo prefiero, ella nunca fue una vigilia, nunca fue un acto. No, vas a preservar. O sea, olvidó Malvinas desde un principio. Yo cuando llegaba con las medallas de los actos o de desfiles me decía, qué manera de tener medallas, pero ella no me decía que eran por Malvinas. Claro. ¿Viste? Ella se encerró en olvidar Malvinas, y yo no
no la culpo, ¿no? No, lo respetaste. Yo respeto Exacto. la decisión de ella, de no ir a la vigilia, de no ir a los actos, de no ir a Es donde que es la definen- mente humana, ¿no? Que ustedes Sí, más sí. que nadie saben lo Sí, que, sí, sí, lo sí. que es. Entonces me pido disculpas a la productora, yo le pedí disculpas a ella por no poder hacer la nota. Ujú. Pero yo le dije, si quieren voy yo y hago la nota y hablo por mi mamá. No, me dice, está bien, no hay problema. Pero es así de duro, ¿eh? Es muy duro, Sí. es muy duro y año a año los escucho y para mí de verdad se me eriza la piel y les agradezco de corazón, yo como todos, ¿no? No. Decime, José. No, muy agradecidos nosotros, Valeria, por siempre nos abren las puertas para que nosotros podamos contar un poco las experiencias, las vivencias y por sobre todo, bueno, lo que venimos también un poco realizando, ¿no? Ujú. En este caso, lo de mañana, lo de la vigilia, que hace tantos años lo venimos haciendo y que siempre cuento lo mismo. En principio éramos 2 o 3. Después éramos 4 o 5, después ya eran las novias, después eran las esposas, después los hijos y hoy los nietos. Y hoy somos los vecinos y la gente que los acompaña y que va como Con tanto como yo, ¿no? placer, Que también con tanto mañana- placer los recibimos siempre. Mañana voy a estar ahí acompañándonos como siempre. Obvio. Le recordamos, mañana martes 1 de abril, 20-30 horas, la apertura, palabras alusivas del veterano José Luis Oliva aquí presente. Después, Noldi música, Folk. Noldi Folk, sí señor, a El las viejo. 21:15. Lo conozco, ha estado acá también y ya lo vamos a invitar. Después, a las 22:55, el descubrimiento de la escultura homenaje a Mortero, Así que es. recién nos comentaba José. 22:10, Poppy Castillo y Blue Boys. 23:05, más o menos es como un repaso, ¿no? De Pachi Herrera y el Club del Charango. Córdoba, dice acá, será que vienen de Córdoba. Vienen los son de chicos? Córdoba. Sí. Después a las 23:55 el homenaje a caídos por Fundación ADMA, el himno nacional, las palabras de cierre del veterano José Luis Lucero y el miércoles 2 de abril 10:30 el acto oficial. Así es. Toda Así es. Altagracia y quienes quieran llegarse a acompañar a los chicos, ahí estaremos como siempre. Bueno, Gracias. muchas de gracias a corazón. vos, muchas En gracias nombre- por... De Muchas gracias a todos. ustedes. En Gracias a nombre ustedes, de todos. Valeria. Y el gracias no es el gracias por venir acá, sino es el gracias por todo lo que hicieron Gracias a ustedes. por su patria, por nosotros. Cariño Bien. enorme a la audiencia. Gracias. Vale, subimos la cortinita, ya nos despedimos, ¿eh? Dale. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave.